¿Tú crees en los fantasmas? A primera vista, parece una pregunta sencilla. Muchos dirían que no, que los fantasmas no son más que inventos del folclore, historias creadas para asustar a los niños. Pero otros juran que hay algo más, algo invisible, algo que ronda entre los vivos y aparece cuando menos lo esperamos. Ahora imagina descubrir que las películas de terror más famosas de las últimas décadas, esas que llenaron salas de cine y dejaron multitudes sin dormir, no nacieron solo de la imaginación de un guionista. En realidad, fueron inspiradas en sucesos reales, investigados por una pareja que dedicó su vida a enfrentarse a lo inexplicable. Hoy vamos a cruzar la delgada línea entre el cine y la realidad, revelando las historias verdaderas que dieron origen a la franquicia El Conjuro. Prepárate, porque algunas de ellas son incluso más oscuras de lo que Hollywood se atrevió a mostrar. Ed y Lorraine Warren, los guardianes de lo sobrenatural. Antes de conocer los casos más famosos, necesitamos entender quiénes fueron los responsables de investigarlos. Ed Warren nació en 1926 en Connecticut. Desde niño decía sentir la presencia de lo sobrenatural. Creció en un hogar católico y estaba convencido de que el mal podía manifestarse en el mundo físico. Pero Lorraine, por su parte, nacida en 1927, aseguraba desde pequeña tener un don. Era sensitiva, capaz de percibir auras y presentimientos. Se casaron jóvenes en plena década de 1940 y juntos eligieron un camino poco común. Mientras muchas familias buscaban una vida tradicional, los Warren se adentraban en casas embrujadas, recopilando relatos que desafiaban toda lógica. En 1952 fundaron la NESPR, New England Society for Psychic Research, la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, que se convertiría en el grupo más antiguo de investigaciones paranormales en Estados Unidos. A lo largo de su carrera, los Warren viajaron por distintos países, investigaron más de 10,000 casos y se convirtieron al mismo tiempo en figuras admiradas y odiadas. Para muchos creyentes, eran guerreros espirituales que enfrentaban el mal invisible. Para los escépticos, simples oportunistas que explotaban el miedo de la gente. Lo cierto es que sus historias no desaparecieron. Todo lo contrario, se transformaron en libros, documentales y décadas más tarde, en una de las franquicias de terror más exitosas del cine. Y entre todos los objetos y casos registrados por Ed y Lorraine, hubo uno que destacó tanto que hasta hoy permanece encerrado bajo llave dentro de un cofre de vidrio. Annabelle, la muñeca maldita. Si hay un símbolo del legado de los Warren, ese es Annabelle. A diferencia de la versión perturbadora del cine, la Annabelle real era una muñeca de trapo Raggedy Ann, con cabello de lana roja y una sonrisa cosida en el rostro. Nadie que la viera en un estante imaginaría el terror que ocultaba. Todo comenzó a inicios de los años 70 cuando dos jóvenes enfermeras, Donna y Angie, recibieron la muñeca como regalo. Al principio parecía inofensiva, pero con el tiempo notaron que Annabelle se movía sola. Primero eran pequeños cambios, una pierna cruzada, un brazo en otra posición, hasta que empezó a aparecer en distintas habitaciones como si hubiera caminado por la casa. Las chicas también encontraron mensajes extraños escritos en papel pergamino con frases como «Ayúdanos» o «Sálvame». Lo inquietante era que ninguna de ellas tenía ese tipo de papel en casa. Un amigo cercano, Lou, comenzó a tener sueños en los que Annabelle lo atacaba. Poco después despertó con arañazos en el cuerpo que según él habían aparecido de la nada. En otra ocasión, incluso afirmó que la muñeca intentó estrangularlo. Aterrorizadas, las jóvenes buscaron ayuda espiritual hasta que los Warren fueron llamados. Tras su investigación, Lorraine concluyó que no se trataba del espíritu de una niña, como muchos pensaban, sino de una entidad demoníaca que usaba a la muñeca como canal para engañar y atraer a nuevas víctimas. Los Warren llevaron a Annabelle a su museo del ocultismo, donde permanece encerrada en una vitrina con la advertencia «Peligro, no abrir». Según Ed, un visitante que se burló de la muñeca y golpeó el vidrio, murió poco después en un accidente de moto. Hasta hoy, muchos aseguran sentir escalofríos y una energía opresiva al acercarse al relicario donde descansa Annabelle. La familia Perron, el caso que inspiró El Conjuro 1. La primera película de la franquicia trajo a la luz la historia real de la familia Perron, que en 1971 se mudó a una vieja granja en Harrisville, Rhode Island. Era una casa construida en el siglo XVIII, cargada de historia, pero también, como pronto descubrieron, cargada de presencias no deseadas. Desde los primeros días, las 5 hijas comenzaron a ver sombras y escuchar voces.
Objetos desaparecían, las puertas se cerraban de golpe y en las madrugadas, ruidos inexplicables recorrían la casa. Al inicio pensaron que era solo imaginación infantil, pero los fenómenos se volvieron cada vez más intensos. La madre Caroline Perron despertaba con moretones misteriosos. En ocasiones aseguraba sentir una fuerza invisible tratando de expulsarla del lugar. Fue entonces cuando descubrió la oscura historia de la propiedad. En el siglo XIX había vivido allí Bathsheba Sherman, acusada de brujería tras la muerte sospechosa de un bebé. La leyenda cuenta que Bathsheba ofreció a su hijo en sacrificio al diablo y antes de morir maldijo la tierra, jurando atormentar a todo aquel que se atreviera a habitarla. Desesperados, los Perron llamaron a los Warren. Lorraine aseguró ver con claridad la presencia de Bathsheba. Mientras Eddie intentó realizar rituales, el resultado fue devastador. Durante una de las sesiones, Caroline habría sido poseída, arrojada contra la pared y casi asfixiada frente a sus propios hijos. Los Warren recomendaron a la familia abandonar la casa, pero por dificultades económicas permanecieron allí por casi 10 años. Incluso después de mudarse, las hijas afirman que los recuerdos de esa época todavía las persiguen. Lo más inquietante es que la casa aún existe, y hasta los nuevos propietarios aseguran sentir presencias extrañas. El poltergeist de Enfield, El Conjuro 2. Uno de los casos más famosos de los Warren ocurrió en 1977, en Enfield, un barrio a las afueras de Londres. La familia Hodgson, una madre soltera y sus 4 hijos, empezó a reportar fenómenos extraños. Los muebles se movían solos, juguetes salían volando contra las paredes, objetos desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Pero nada fue tan aterrador como lo que ocurrió con Janet, de apenas 11 años. La niña entraba en trances, hablaba con una voz grave, masculina, y aseguraba ser Bill Wilkins, un hombre que, según registros, había muerto en esa misma casa. Existen grabaciones donde Janet sostiene largos diálogos con esa voz sobrenatural, algo considerado imposible para alguien de su edad y condición física. El caso se convirtió en noticia internacional. Periodistas, vecinos e incluso policías afirmaron haber presenciado fenómenos extraños. Un oficial llegó a declarar oficialmente que vio una silla deslizarse sola por la sala. Investigadores psíquicos acompañaron el caso durante meses, registrando fotos y audios. Hasta hoy, parte de ese material sigue siendo inexplicable. Los Warren visitaron el lugar y aseguraron que no era simplemente el espíritu de un humano, sino algo maligno que usaba la voz de Bill como disfraz. Algunos acusaron a las niñas de fraude, pero muchos creen que no todo pudo haber sido inventado. El caso Enfield permanece como uno de los poltergeists más documentados de la historia moderna. El juicio de Arne Johnson, El Conjuro 3. A diferencia de las otras películas, el tercer capítulo de la franquicia no gira en torno a una casa embrujada, sino a un crimen brutal que pasó a la historia como el juicio del diablo. En 1981, Arne Cheyenne Johnson asesinó a su casero, Alan Bono, clavándole un cuchillo en el pecho. Lo que conmocionó a la opinión pública fue su defensa. Arne alegó que en el momento del crimen estaba poseído por un demonio. Meses antes, el hermano menor de su prometida, David Glatzel, había mostrado señales de posesión, arañazos misteriosos, ataques de furia y visiones aterradoras. Los Warren fueron llamados y participaron en varias sesiones de exorcismo. Durante una de ellas, Arne desafió a la entidad, pidiéndole que abandonara al niño y entrara en él. Poco tiempo después, ocurrió el homicidio. En el juicio, la defensa intentó alegar inocencia por posesión demoníaca. Fue la primera vez que algo así se presentó en un tribunal estadounidense, pero el juez rechazó el argumento. Arne fue condenado por homicidio en segundo grado, aunque solo cumplió 5 años de prisión. Los Warren siempre sostuvieron su versión. El crimen fue consecuencia directa de una posesión demoníaca. Hasta hoy, el caso sigue siendo uno de los más polémicos de la historia judicial de Estados Unidos. La monja y otras historias conectadas. Además de las 3 películas principales, el universo de El Conjuro se expandió con relatos paralelos. La monja demoníaca Valak, por ejemplo, no aparece en los archivos oficiales de los Warren, pero su figura se inspira en textos de demonología medieval. Por otro lado, la maldición de La Llorona nace de una leyenda mexicana centenaria sobre una mujer que, tras ahogar a sus hijos, quedó condenada a vagar por las noches llorando eternamente. Aunque no todos estos spin-offs están directamente ligados a investigaciones reales de los Warren,
todos refuerzan el mismo tema: el miedo a lo desconocido y la constante presencia del mal en nuestro mundo, entre la realidad y la ficción. Las películas del Conjuro pueden exagerar en muchos aspectos, pero las historias que las inspiraron ya eran lo suficientemente aterradoras por sí solas. Desde una muñeca encerrada en una vitrina hasta familias aterrorizadas en sus propias casas. Desde poltergeists documentados hasta juicios criminales basados en posesiones. La vida de los Warren estuvo marcada por encuentros con lo inexplicable. Y la gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Fueron simples fraudes bien elaborados? ¿O fueron testimonios reales de fuerzas que aún no logramos comprender? Tal vez nunca sepamos la verdad, pero lo cierto es que estas historias siguen recordándonos que existen misterios que desafían toda lógica. Y quizá, solo quizá, algunos secretos nunca deberían ser revelados. Si disfrutaste este recorrido entre el cine y la realidad, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal Oculto y Extraño y activar la campanita. Y continúa tu viaje haciendo clic en el próximo video que está apareciendo aquí al lado, donde revelamos otros casos reales de apariciones que podrían ser aún más perturbadores. Hasta la próxima, si es que te atreves.